lo que va a pasar. Estamos esperando que sometan la propuesta. Yo no puedo esperar que sometan la propuesta. Pero hay una propuesta del CREX, hay una propuesta del Gabardilla, hay una propuesta del principio del gobierno anterior. Y hay varias, para mí, propuestas de personas que opinan de áreas a modificar. Hay muchísimo material que trabajar. De no reformar el Estado, estaremos avanzando a nuevas reformas tributarias en el futuro cercano. Porque no me digas tú a mí que la reforma fiscal y la reforma de la seguridad social no tienen vinculación. Si a través de la reforma de la seguridad social yo logro inscribir un 20% más de trabajadores que van a estar cubiertos por el sector privado, ese es un gasto menos del Estado. Están vinculados. Y la laboral también. Y otras reformas. Vamos a la reforma laboral. Vamos a tratar temas que no vamos a coincidir, pero mi posición sobre la reforma laboral es que vamos a la reforma laboral sin tratar lo relativo a la cesantía. Eso es lo que se ha sometido hasta ahora. Yo pienso que no hay reforma. Que si tú tienes un día más de vacaciones cuando tienes 3 años, el esposo va a tener más días. Como que estamos light. Es una reforma light. No, el tema de la cesantía. Y si tú quieres pasar a la historia como un legado de transformador, no puedes llevarme una reforma laboral sin la cesantía. No estoy diciendo que va a ser así, es lo que he visto en los periódicos hasta ahora. ¿Cuál es la situación? Que fruto de la cesantía, en muchas ocasiones, una empresa no es de los socios, es de los empleados. Yo soy contador. Las NIF, las normas internacionales de información financiera, si yo trabajo bajo un sistema de gestión de calidad, me obliga a registrar pasivo laboral. Una empresa tiene 30 años, tiene 800 empleados, y yo tengo que coger empleado por empleado y calcular cuál es el monto de su prestación laboral. Y de registro un pasivo. A veces ese pasivo es 4 millones de pesos y el patrimonio de la empresa es 1. ¿De quién es la empresa? Experiencia. Una señora con un salón en un barrio, en su casa, sacó aparte, empieza, contrata a una muchacha y la despide mal. Cometió un error en la forma que la despidió. ¿Usted sabe cómo acabó la película? La señora le entregó a la empleada del salón, porque un abogado cogió el caso, y ya usted sabe, papá, un tema ese tema de lo que hace un abogado con esos casos, eso tiene que ser parte de la reforma laboral. Las empleadas pasó a ser empleadora, y la empleadora se fue de empleada a otro salón. Le puedo hacer 750 ejemplos similares. Claro, yo soy empleado, estoy sentado aquí y digo, wow, este tipo me está diciendo, no, es que el país lo que le conviene es esa libertad. En Dinamarca negocian hasta 18 salarios al año, pero no es pasivo laboral. Está el de Navidad, está el de las madres, está el de los padres, está el de los libros, etc. Un negocio. Aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí hay empresas que pagan horas extras sin trabajar horas extras, porque la hora extra no va al pasivo laboral. Hay que inventar una serie de cosas. Creo que para la economía dominicana es muy importante tener esto. Y además, desde el 2001, 11, 21, hace 23 años, hay un mandato de la ley que crea la Seguridad Social. El artículo 50 de la ley 8701 establece, párrafo 2, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en coordinación con el gobierno, empleadores y trabajadores, promoverán un plan no mayor de 18 meses, la creación del seguro de desempleo y todo relativo a la cesantía laboral sin que los trabajadores pierdan sus derechos adquiridos. No estamos hablando de quitarle los derechos adquiridos que tienen los trabajadores. Es un mandato. ¿Por qué se hizo eso? Vamos a ver. Y aquí los abogados y yo tenemos un tema de diferencia. Pero bien, yo soy financiero. ¿Por qué sucede eso? Porque antes de esa ley no existía el concepto de pensión y jubilación. Pero ya la empresa aporta 7.03 para la pensión, como aporta 7.02 para la salud, y el empleado aporta 3%. Estamos hablando de cifras. Entonces, habiendo ya la pensión, que se suponía que la cesantía estaba para que al retirarse esa persona tuviera una plata para terminar sus días, al haber seguro, haber pensión y jubilación, esa situación
está salvada. Repito que hay una informalidad de más del 60%, que esa gente la tenemos que llegar a formalizar trabajos formales, y yo le denomino dignos, y eso es lo que hay que hacer con la cesantía. Hay que yo creo que hay que poner un tope a la cesantía, no eliminarla absolutamente, y crear seguro de desempleo. ¿Cómo se crea el seguro de desempleo? En mi opinión, hay que hacer un estudio actuarial, como hacen todos los seguros, para ver el nivel de riesgo que hay y establecer si tú le vas a dar 3 meses, 4 meses, 5 meses de salario, a qué porcentaje cuando no esté trabajando. Lo que existe en otras jurisdicciones. Tipo el Infotep, para que lo veamos claro. Del Infotep se paga el 1%. Pues habrá que incluir en la nómina un monto a pagar para el seguro de desempleo. Ahí están los fondos. Esa es mi posición. Que no la he estudiado a profundidad, pero es un aporte al debate con toda la intención de que sea cambiado si hay mejores formas. Reforma de la seguridad social. Yo pregunto, ¿debe ser 12,000 pesos la cobertura de medicina anual? ¿Debe tener protección para enfermedades catastróficas de alrededor de 1 millón? Usted sabe que llega una cantidad catastrófica a una familia pobre. Cuando se cumple eso, a los 4 meses, faltan 12. $15,000 que estamos hablando, aproximadamente. Debe mantenerse el copago de consulta, cirugía y otros procesos médicos. 500 más 1.500. 20,000 son 100,000, dame 80. Pero otra cosa. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Tú sabes que el seguro de desempleo, hay un monto de todos los millones del mundo del 1% para riesgo laboral. 1%. Yo podría que de ese monto, con el consenso de todos, chequeando la parte legal, sea un primer aporte para el seguro de desempleo. Más lo que se siga aportando ahí. Es un tema de estudio. Tal como le digo, cualquier idea que tenga, no me siento jamás en tener la verdad. Pero sí quisiera hacer un aporte para el debate de esto que se trata. Entonces, ¿cómo financiar esto? Bueno, al final yo quisiera ver el SENASA manejado como el Banco Central. Y creo que las ARS no debieran estar en la ecuación. ¿Qué garantía tenemos de que una entidad de Estado administra eso como lo hacen otras jurisdicciones a nivel global, como en Europa? ¿Y por qué no podemos empezar un cambio de cultura en el manejo de los fondos? Hay un beneficio cuando tú llamas para conseguir esa aprobación. A veces tú con un dolor aquí, que están aprobando, que llama el seguro. ¿Qué pasó? Ojo, hay que poner, ¿cómo se llama? La atención primaria. Tiene que haber atención primaria, porque eso baja el costo. Es medicina preventiva la atención primaria, y la ley lo contempla. Hay que aportar algo más. La democracia tiene un precio, el sector privado tiene que pagarlo. Igual que para pensión y jubilación. Que los salarios no son dignos. Pero que se aporta el 7 más el 3 es un 10. En Europa el promedio es 26. ¿Cómo tú quieres un salario grande si tú aportas poco? ¿O es un problema del Estado? No es del Estado, es de todos. La empresa en vez de 7 va a tener que aportar 9. El empleado en vez de 3 va a tener que aportar 3,05. Planteamos esto porque no hay mucha magia. Con este tema de la reforma fiscal, es que no hay mucha magia. Los fondos de pensiones se invierten fundamentalmente en instrumentos del gobierno y del Banco Central, y por eso el rendimiento de las pensiones de lo que están aportando no ha sido adecuado. ¿Los empleados están financiando el Estado? Sí, una parte, porque están usando la plata de ese fondo. Sí, la verdad que sí, y no está mal. Pero ¿por qué no me permiten invertir en el SP500? Que tiene un rendimiento anual del 8% en 50 años. Estoy hablando de acciones en entidades exteriores. Porque los que van a estar administrando la seguridad social son unos ladrones. Pero ven acá. Sí, hay que buscar el mejor rendimiento de la inversión que tú tienes, porque si yo fuera mío los fondos, no lo pongo todito ahí. Compro inmuebles, adquiero acciones en tal lugar, acciones en César Iglesias, que compraron acciones en César Iglesias, etc. Y eso está bien. Nueva cultura de manejo del Estado, nueva cultura
de manejo de nosotros los ciudadanos, el sector privado, los profesionales. ¿Y dónde están en este proceso de reforma los abogados, los contadores, los economistas, los médicos? ¿Cuál es la posición de los diferentes sectores de la vida nacional con respecto al proceso que está llevando el país, que es determinante para la vida republicana, para redistribuir el ingreso bien, para elevar el nivel de vida de nuestra gente? ¿Cuál es nuestro rol? El silencio. El que calla, no se diga más nada, magistrado. Terminado la audiencia, usted tiene razón. Hablando ya de este tema fundamentalmente, la ley 1192 de Estrategia Nacional de Desarrollo dicta la ruta a seguir de la reforma, que no es tributaria, que no es fiscal. La reforma tributaria toca los ingresos, la reforma fiscal toca los ingresos y eficientiza el gasto. Yo no hablo de reducir el gasto, porque es que no hay forma de reducirlo. Lo que hay que distribuirlo mejor, con todas las necesidades que tenemos en el país. Y el pacto, además de subir el ingreso y eficientizar el gasto, requiere de otros temas, como la ley de responsabilidad fiscal. Esa no la cité. Pero el Poder Ejecutivo sometió la ley de responsabilidad fiscal por cuenta propia y no vi nadie del sector privado que estuviera exigiendo que depositara la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley pone como responsabilidad absoluta del Estado y del gobierno el buen manejo de los fondos públicos, incluyendo poniéndole tope al nivel de la deuda. No se pueden endeudar más de tal porcentaje, con excepción de efectos de la naturaleza y asuntos como el COVID. Un ciclón, si lo vamos a ver, nos endeudamos en el COVID. ¿Cuánta gente lo criticó? Yo lo aplaudí. ¿Y qué podíamos hacer? Y si este país no se hubiera manejado con el respaldo que tuvo el Estado a su gente, ¿qué hubiese sido de nosotros? Como voy a jurisdicciones como en Bolivia, en Perú, que veían a la gente morirse en las calles. Y aquí no lo vimos. Pero se endeudó. Después de ahí, creo que se endeudó de más. Pero ahí hay que aplaudir. ¿Qué? Entonces, la ley de responsabilidad fiscal, no se puede hablar de pacto fiscal sin aprobar eso. Es un prerequisito, como la universidad, la materia. Entonces, ¿qué es el gasto tributario? Vamos a hablar de este temita. Vamos a quitarnos la careta con el gasto tributario. El gasto tributario lo que hace es beneficiar a un grupo de ricos y de empresarios. Y el gobierno se confabula, o los gobiernos se han confabulado con ellos para hacerlos ricos y jodernos nosotros los pobres. Vox populi. No estoy de acuerdo. Vamos a ver por qué. Se denomina gasto tributario el monto de los ingresos del fisco que deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta de lo establecido en la legislación tributaria con el objetivo de beneficiar a determinadas zonas geográficas, mejorar el bien común, proteger sectores vulnerables y cumplir con los objetivos de políticas públicas del Estado. Se beneficia el sector empresarial. Vamos a ver, ¿en qué se beneficia el Estado? De que no pague impuestos de salario de Navidad de los empleados. ¿Eso es gasto tributario? ¿En qué se beneficia el Estado que el arroz, la salud y la educación no tienen ITEVI? ¿Eso es gasto tributario? De la exención de zona franca, lo voy a dedicar un segmento, voy a usar ese solo. Turismo, la hermana república de Punta Cana, es eso por el incentivo fiscal. Que yo creo que ya hay que estudiar, pararlo, porque el objetivo se cumplió. Creo que es lo que no hemos medido. El objetivo tú lo das por un tiempo, a cambio de algo. ¿Qué queríamos generar con la zona? Empleo formal. Esos empleos de esos sectores no son informales. Pero ya, ¿por qué ya? Tienen carreteras, tienen agua, tienen energía. Y creo que el tema del déficit, que lo voy a tratar, el fin de la película es privatizarlo. ¿Quieren usar un modelo? A ver cómo funciona. El consorcio Macao Punta Cana. Tuve la experiencia de estar allí. Estaba en el sur y el consorcio empieza a operar. Pasaba por Miche los cables del consorcio, pero no vendían luz a Miche. Era para sus hoteles. Empieza la población a pedir que le vendan energía.
más cara, y hoy el 90% de Miches está pagando el consorcio Punta Cana. Precio adecuado, estabilidad de la energía, no se va la energía, la recargan con una tarjeta. Estoy yo en el aeropuerto esperando a alguien, un tipo, una tarjeta. ¿Qué tú haces? No, cargando la luz de mi casa. Yo pagué 150 pesos y se consumió y lo recargué. Y yo, que vivo en esto, empecé a medir a mis hermanos ciudadanos que están ahí. Soy muy preguntón, donde quiera pregunto, porque aprendo. Soy un estudiante eterno. Pues me dijo que no había forma de coger Sur después de la experiencia con el consorcio Maca o Punta Cana. Entonces, ¿de qué se beneficiamos de la energía limpia? Ahorita dije que el bien común, cine, eso hay que estudiar. Ya no cumplió su objetivo. Vamos a seguir yendo al cine a ver una película media grísima de comedia. No lo sé. Por eso digo que lo que yo pienso, pero no me opongo, pero creo. Sin embargo, el Señor dice, acaba de hacer Puerto Plata una inversión acogida, un estudio de cine. Entonces, zona fronteriza. Yo estoy de acuerdo. Pero entonces dice, en que en la zona fronteriza hay empresas acogidas a esa ley, pero los empleos están en la capital y en Santiago. Entonces yo pregunto, ¿y dónde está el supervisor? ¿Dónde está la DGII? Porque en el campo mío, si eso se hace, tiene un nombre y es evasión, que constituye un delito. No es el incentivo que está mal, es la administración del mismo. Porque si de verdad medimos y el objetivo es generar en empleos, entonces tiene sentido, entre otros. Así que el gasto tributario per se no es malo. Otra cosa, esta economía, lo voy a explicar a seguidas. Vamos a ver el déficit fiscal. Ok, Producto Interno Bruto, ya hablamos de los 6.800 millones, ¿verdad? Aquí está el déficit del 13. Fíjense que yo uso el 3. Aquí es 3.1, esa cifra. Yo uso el 3. Hablamos de un 3. Solo aquí, 0.3 en el 2015. Ese es el déficit. Ahora, ¿qué es lo que es el 3? Vamos a hablar en plata. En el cálculo mío, 204. A otro le da 190, a otro le da 230. En el 204. No usé 310, usé 3. Pero usé 310 del PIB. Es decir, que si tuviéramos 204 mil millones adicionales, hubiéramos cerrado even. Eso para fin de ilustración. Zona franca. Tengo una cifra de zona franca. El impacto de la economía incluye el impacto indirecto y el efecto derrame. Es decir, no solo el empleo directo, sino el indirecto y lo que impacta en la economía, la actividad de mover los diferentes parques de zona franca y empresas que hay en el país. En el año 2023 se estimó en 584.800 millones, equivalente al 8.6% del Producto Interno Bruto. 14.96 veces el gasto tributario. El gasto tributario del sector son 39.000. Yo soy un pro zona franca y le voy a dar otros datos. Además, del total de empleo de zona franca que paga impuestos sobre la renta, pasó de un 16 a un 32, lo que demuestra que el nivel del salario promedio ha aumentado. Zona franca, no esa vaina ahí, industria textil, poniendo a la gente a coser y llevando al diablo. Eso es un abuso, haciendo rica a la gente y explotando a todo el mundo. Como la democracia es el derecho a disentir y respetarlo, lo respeto. Pero yo estoy aportando algunas de estas cifras aquí. Beneficios, generación de empleo formal. En el 23 habían 447.000 directos. Inversión extranjera genera exportaciones por 8.000 millones de dólares. Traspasar tecnología, y ya veremos por qué hablo de tecnología, que no es la industria de la aguja. Y cuando una nación llega a la tecnología, se puede quedar en zona franca y fuera de ella. Tú estás formando gente. Y obviamente que fomenta el crecimiento del Producto Interno Bruto fuera de los parques. Eso no se queda dentro. La zona franca paga el 10% de impuestos sobre la renta de los dividendos distribuidos, porque dicen que no pagan nada. No pagan el 10%. A la hora de distribuir dividendos, pagan el 10%. Y el ITEVIS de muchas actividades.
Si usted va a un restaurante, pague ITEVI. Aunque sea de zona franca, el carnet no está para eso. Vuelos aéreos, una serie, hay una lista, así que no es que sea cero. Aporte el 10% que en el sector privado nacional no lo comparto. Porque aquí te dicen, el impuesto sobre la renta es el 27% de la utilidad. Pero cuando reparte dividiendo te cobran 10. ¿Sabe cuánto es? 34. ¿Y entonces? No, doble tributación. Doble. La misma plata está pagando 2 veces. No conozco una jurisdicción donde se respeten los principios fiscales que existe esa figura. En los últimos 20 años, los empleos administrativos se han más que duplicado, representando alrededor de un 10% del sector. Los empleos técnicos se han triplicado, alcanzando alrededor del 23% del sector, mientras que las posiciones de operarios se han reducido en casi 20.000 plazas, representando el 65% del sector. Y yo pregunto, ¿tenemos en el país el recurso humano capacitado para la industria del microchip, semiconductores, nanotecnología, entre otros? Ayer vi una noticia de un líder de zona franca que dice que no tiene recursos humanos y lo ha criticado más que el carajo. ¿Qué le parece si en Elías Piña montamos una empresa de microchip? Primero decir que la globalización per se murió. Después de la globalización llegó el nearshoring. Es decir, cuando los gringos, los alemanes y los japoneses se dieron cuenta en la pandemia que esos microchips los tenían que traer de China y Estados Unidos y no lo tenían, se dieron cuenta que le habían entregado algo de poder. Y hoy, eso se hace en Estados Unidos. ¿Saben con qué? Bajo la norma del presidente Clinton, con incentivo fiscal. El que montó planta para generar microchip hoy por un tiempo no va a pagar impuestos sobre la renta. Y esos son los gringos que saben un chico. Una economía de salarios promedios altos que pudieran no tenerlo. Además tiene gasto tributario. En este gobierno lo han intentado. México se benefició. Pero después del NEAR, ahora estamos en el friendshoring. No solo el NEAR, es que a Nicaragua no le vamos a dar trabajo, ni a Venezuela le vamos a dar trabajo. Y a las jurisdicciones de Europa, a otras jurisdicciones no le van a dar trabajo. Y nosotros nos podemos beneficiar porque somos amigos de Estados Unidos. ¿Qué les parece si en Elías Piña montamos una planta de microchip, pero necesitamos 10.000 ingenieros en data, en TI, en programación? ¿Dónde están? Hoy, y yo conozco esa información, quieren venir a invertir en el país y no tenemos el recurso humano calificado en la cantidad que lo necesitamos. Por eso, en la primera vista puse de un lado la educación, en el centro la familia y del otro lado el trabajo. Sin educación no se sale de la pobreza. Y da pena que 10 años después del 4% para educación, aún los niños no empiezan en una educación bilingüe. Porque el inglés es el lenguaje de los negocios. Olvídense de los peces de colores. En China los negocios se cierran en inglés. En Alemania los negocios se cierran en inglés. Entonces, ese es el idioma que debemos tener. Pero además, no hay consejo. Hay un tema. Pero hay un tema con la sociedad, con los maestros, hay un tema. Tenemos que enfrentar el tema de la educación para salir de donde estamos con determinación. Entonces, tenemos un problema de recursos humanos. Ahí está la composición. Miren aquí la actividad para que vean cómo estamos hoy. De los 8.000 millones del año pasado, ¿cuánto generó lo textil? Que era el 92%. ¿Cuánto generó textil? Mírenlo aquí. 13. 1. Dispositivo médico y farmacia. 2. Electrónico y eléctrico. Ciana y luego textil. Y esto requiere de una mano de obra más calificada, por consiguiente, con mejor compensación. Y tenemos que ir hacia cualquier industria con un alto nivel de educación. Propuesta de reforma fiscal de las autoridades. Papá, hoy salió que viene la semana que viene. Pregunta aquí. Dentro de la propuesta del pacto fiscal que van a presentar las autoridades, nos van a indicar cómo mejorar la calidad del gasto. Necesitamos señales.
¿En qué momento nos van a comunicar de la estrategia de realizar la reforma del Estado? Necesitamos reforma del Estado, no tan solo reforma fiscal. ¿Cómo eliminar el déficit del sector eléctrico? El 42% del déficit total que es 1.26 del PIB. Y si el déficit es de 3, aquí hay 1.26 de los 204. Eso no se resuelve ni de un día para otro, ni de un año para otro. ¿Pero qué nos van a decir? No podemos pedir que resuelvan eso, pero sí tenemos que tener intención de lo que va a ocurrir y el poder ciudadano, a través de su voto, actuar en consecuencia. Segundo, ¿cómo combatir la corrupción? Ahí volvemos al mismo. Que se estima entre el 1 y el 4, entre 68 y 72. ¿Cuántos puntos del PIB? Entre 1 y 4% del PIB. Hay quienes perciben que más del 4. Entre 1 y el 4. Referencial. Por aquí se puede conseguir algo. Fíjense que hay uno déficit, otro combate a la corrupción. Evasión del ITEVI, alrededor del 45%, equivalente a 132 mil millones. En el 2000, 1.94 del PIB. Y el 65 del déficit fiscal. Y hay que viene cazar fuera de las aulas. Señores, tenemos que dejar de caerle atrás a los mismos que están pagando impuestos. ¿Dónde están los que no pagan? ¿Dónde están esos basuras? Aquí no hay cultura. No tenemos cultura de combatir la evasión fiscal. No tenemos cultura. No hay secreto bancario. Está la ley de lavado de activos que tipifica el delito tributario como un delito precedente al lavado de activos. Tú vas a ganar plata y vas a dar un tiempecito preso. Inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Cuándo arrancamos? Entonces, si tú te sumas 1.26 entre 1 y un 4, ponle 1, 2.26, 1.94. Seguimos. Combatir la evasión del impuesto sobre la renta, más del 50%, equivalente a 86 mil millones de pesos, equivalente al 1.3 del PIB, 42% del déficit. Aquí hay uno. Ponle punto 3 aquí. Póngale punto, o sea, porque no va a suceder inmediatamente. Ni podemos esperar, ni lo puedo pedir, porque pedir eso sería irresponsable. O ponte tú a gobernar y que los que gobiernan se sienten aquí, para que tú veas lo difícil que está de aquel lado. Empatía. Tenemos que ser una ciudadanía empática, con la capacidad de ponernos en el lugar del otro y tener la flexibilidad para entender lo que está sucediendo. ¿Cómo eliminar los anticipos impuestos sobre la renta? Bueno, miren, el área del anticipo surge, conozco esa historia muy bien, donde un tributarista dijo, bueno, hay un principio contable que se llama de negocio en operación. Antes se denominaba negocio en marcha. Se supone que una empresa bajo condiciones normales siempre va a ganar más. En función de eso, te digo, para darle caja al Estado, si te ganaste pagaste 120 mil pesos de impuestos, el siguiente año págame 10 mil pesos mensuales. Si tienes que pagar 150 mil, le resta los 120 mil en la siguiente declaración y solo paga 30. Luego te divido los 150 entre 12. Pero no siempre pasa así. Y hay una queja que no es justa del sector privado. Si tú te das cuenta que tu nivel de operaciones está mermando, la misma ley contempla que mediante una motivación escrita, la Dirección General de Impuestos Internos la reconsidere y lo reconsidera. Lo que pasa es que a veces los mismos asesores no sabemos cómo manejar eso. He tenido mucha experiencia. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú dejas de pagar impuestos, ¿qué te sucede? Te cobran interés organizatorio y una multa. ¿Y por qué cuando te pago por adelantado no me pagan interés? Yo creo que hay que eliminar el anticipo y generar una cultura en el Estado que haga tesorería. Aquí hay cierres: marzo, junio, septiembre y diciembre. Lamentablemente, mayoritariamente en diciembre, lo que es un error. Y más que la cultura de los abogados liga el cierre de una empresa al año fiscal. El cierre de empresa, el cierre
de una empresa es aquel año, aquel momento del año donde tiene menor nivel de operación.